En Despertar Educativo Radio, la voz que convoca es la voz de Harold Ibargüen Mena, tesorero de la organización sindical, que nos habla del 26 de mayo, Día de la Democracia Sindical, y también algunas reflexiones en torno a la política y pedagogía. Escuchemos. Les habla Harold Ibargüen Mena, actual tesorero de la organización ADIDA. En primer lugar, me voy a referir a un tema que hoy es vigente y que cobra mucha fuerza en el mundo sindical y tiene que ver con el Día de la Democracia Sindical. Pues en Asamblea Federal celebrada en la ciudad de Cali, pues los asistentes deciden que el 26 de mayo del 2023 será el Día de la Democracia Sindical. Será el día en el que se realizarán elecciones de dignatarios para ocupar cargos en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, en la Junta Directiva de la Asociación de Institutos de Antioquia ADIDA, pero también se elegirán delegados a congresos de CUT, FECODE y en la Comisión de Ética de ADIDA. Es un día memorable, pues en particular los maestros tendremos la oportunidad de elegir a quienes nos representan en esas organizaciones sindicales. De alguna manera también es un día memorable porque es el momento en el que cada uno de nosotros tendrá la posibilidad de postularse y de construir equipo para seguir avanzando en la transformación y el cambio del sindicalismo en nuestro país. Pero si bien estamos hablando de un día memorable para todo el magisterio, no solo en Antioquia, sino en el resto del país, es importante que se comprenda que quienes aspiramos a conocer, debemos conocer los lineamientos de las convocatorias y apropiarnos de qué se establece en los estatutos de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, es muy importante que se entienda que en el artículo 27 de los estatutos de ADIDA se definen los requisitos para ser integrante de junta directiva y en la circular de la convocatoria se deja claro que la inscripción inicia el 6 de febrero y termina el 6 de marzo. En el caso de FECODE, en los estatutos se deja claro que para aspirar al Ejecutivo es necesario que quien lo haga haya estado en un periodo completo en una de las filiales. Y en la circular se reglamenta que para aspirar a ser delegado de la Asamblea Federal se debe llevar como mínimo 5 años de afiliado a una de las filiales, valga la redundancia. En el caso de la CUT, exige que en los 3 primeros renglones haya una mujer y un joven menor de 35 años. Claro está que la mujer puede ser la joven que cumpla los 2 requisitos. Eso es muy importante entenderlo. Es importante pues conocer estos apartes para que el Día de la Democracia Sindical se lleve a feliz término y los maestros podamos elegir a quienes nos representen dignamente. Es pues una invitación para que todos los movimientos que circulamos al interior de las distintas organizaciones nos convoquemos, nos unamos y hagamos nuestras propuestas con el ánimo de que el sindicalismo siga avanzando, siga transformándose, siga dando ese salto desde el sindicalismo corporativo empresarial hacia un sindicalismo con justicia social, un sindicalismo donde los asociados también son escuchados, tienen voz. De otra parte, me interesa hablar del cambio visto en perspectiva política y pedagógica. En este sentido, en palabras de Freire, podemos decir que el acto pedagógico es en esencia un acto político. Como se advierte en esta frase, para Freire, la política es un encuentro con el otro, jamás una captación de voluntades. En este sentido podemos decir que no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. En ese orden de ideas, Colombia ha emprendido el rumbo del cambio, de la equidad, de la ruptura de la brecha y de las desigualdades. Ha iniciado el cambio de la transformación en el gobierno que dice Colombia potencia de la vida. Entonces es muy importante que en ese sentido el 26 de mayo el sindicalismo continúe esa senda, pues muchos aspiramos romper con la posibilidad de un mañana diferente de lo neoliberal
que mata a los menos favorecidos de la sociedad, en la clase trabajadora, en la posibilidad de soñar. Esa esencia, esa forma de gobernar que de alguna manera no deja que quienes no tienen nada avancen. Hoy eso es posible o está siendo posible a partir de otra mirada, de otra forma de ver la construcción de sociedad, de equidad. Así pues, que tanto en el cambio como en la existencia, asumidas como la experiencia humana que abrió a hombres y mujeres a la conciencia y la comprensión de su presencia en el mundo, son potencias de transformación social. Por eso, la práctica educativa juega un papel preponderante en esa transformación, en ese cambio que necesita un país como el nuestro, en ese cambio que necesita la formación de esos nuevos líderes sindicales. Porque no puede pensarse al margen de valores, por lo tanto no puede pensarse al margen de la ética. La práctica pedagógica debe estar concebida desde esta perspectiva. No puede pensarse al margen de los sueños y las utopías de las personas que están siendo objeto de ese proceso de formación. Insisto que aquí los maestros jugamos un papel preponderante, un papel en el que tenemos que responder a esas expectativas de cambio y transformación desde una opción pedagógica, desde una opción transformadora, desde una acción tal como lo concibe Freire, una acción que brinde a aquellos menos favorecidos la posibilidad de tener unos sueños posibles. Todo esto nos revela que el cambio afronta un mundo hoy en crisis, una crisis ética. Es un mundo en el que muy pocos tienen el coraje para enfrentar sus problemas, pero también un mundo en el que cada vez unos pocos quieren más y los más tienen poco. Los dueños del poder no están tomando en cuenta el sueño posible, el diálogo para la transformación y el cambio. Así pues que los colombianos, la educación y la pedagogía debemos seguir impulsando este gobierno del cambio, esta posibilidad de transformación, esta posibilidad de seguir avanzando hacia una equidad social. Ya para terminar, es muy importante hablar un poco sobre el plan de desarrollo, particularmente en el capítulo de educación. Independientemente de algunas críticas que han surgido, inclusive de algunos maestros, es importante entender que hacía mucho tiempo no se advertía en un plan de desarrollo y en su capítulo de educación que tuviera los tres componentes esenciales del acto pedagógico. Es un plan de desarrollo donde uno comienza a mirar un elemento fundamental, es el ser humano, donde el discurso es cómo potenciar al ser humano. Eso es fundamental y es importante. Pero también en ese plan de desarrollo se advierte que hay un recuperar de la potencia de la pedagogía para formar a ese ser humano, donde se advierte que es necesario fortalecer al maestro en su saber pedagógico para que pueda dinamizar procesos más asertivos. Es menos instrumental, es menos de responder a asuntos de certificación y de hechos. Pero también es fundamental y es importante un componente que tiene que ver con la construcción de ciudadanía para la paz. Son tres elementos esenciales y fundamentales que se advierten que inclusive a pesar de las críticas, que yo creo que pueden ser esos elementos superados fácilmente, hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que hoy es muy importante que consideremos que efectivamente el acto pedagógico tiene que ver con eso, con el ser humano, con la pedagogía, pero también con la construcción de ciudadanía. Pero una ciudadanía que no es cualquier ciudadanía, sino una ciudadanía para la paz. Creo que como maestros de Antioquia, como afiliados a DIDA que somos, como dirigentes que somos hoy, vamos a estar comprometidos
con ese cambio, esa transformación, y desde aquí vamos a acompañar, a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance para que el magisterio antioqueño pueda recibir capacitaciones en esos tres aspectos. Desarrollen su personalidad, pero también potencien todo ese desarrollo humano en esos niños y niñas que estamos formando. Muchas gracias. No olviden que les habló Harold Ibargüen Mena, actual tesorero de la organización. Muchas gracias.